Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Esta será una misión muy especial porque recientemente tuvimos la oportunidad de entrevistar a la destacada periodista estadounidense Abby Martin. Con ella conversamos sobre su experiencia de trabajo en Gaza, Palestina, también la situación actual de la política de Joe Biden hacia Cuba y sobre todo lo que vivió aquí cuando estuvo de visita en nuestro país. Pero no le cuento más, acompáñenme en los próximos minutos. Esto es Justo en la Diana. Abigail Susan Martin, conocida como Abby Martin, nació en California el 6 de septiembre de 1984. Es una periodista estadounidense y presentadora de los Archivos del Imperio. Un programa noticioso y de investigación presentado a través de la red satelital Telesur Inglés hasta el año 2018, el cual mantiene un canal de YouTube con más de 300,000 suscriptores. The worst journalist in the world. The White House soup of the day. My favorite radio guy in Fort Lauderdale. It's minestrone chicken sausage. I want you to watch what we're about to do because you've never seen anything like this on television. Además, fue presentadora del programa Breaking the Set y corresponsal para la televisora rusa RT. La también activista fundó el sitio web de periodismo ciudadano Media Roots y tiene varios documentales como Gaza Fights for Freedom, estrenado en 2019. Gaza finds itself at the center of international controversy, as in the past, because civilians are being killed in large numbers by an army claiming self-defense. Abby es miembro de la junta directiva de Media Freedom Foundation, que administra Project Censored. Martin apareció en el documental Project Censored The Movie, Ended the Reign of Junk Food News, y codirigió el documental 99% de Occupy Wall Street Collaborative Film. Actualmente trabaja en la producción de un documental sobre el impacto medioambiental de las bases militares del Pentágono. Y en esta misión especial contamos con la participación de la periodista estadounidense Abby Martin, quien se encuentra de visita en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Para comenzar con la entrevista, quisiéramos empezar hablando sobre tu experiencia de trabajo en otros países, sobre todo en el Medio Oriente. Recientemente vimos tu documental sobre Palestina, pero fue un trabajo también de muchísimo tiempo. ¿Cómo contar la historia de los palestinos cuando habitualmente lo que se ve en los grandes medios es que Israel está tomando un territorio que consideran como suyo? Yes, Palestine has been my passion for a long time as someone who is an Palestina ha sido una gran pasión para mí. Palestine has always been part and parcel with anti-imperialism. Palestina ha sido también una parte esencial de la lucha antiimperialista. En Estados Unidos casi siempre se equivale a la lucha por Palestina también como una lucha terrorista. Después del 11 de septiembre son las imágenes que se juntan en la televisión, explicando o juntando los análisis de la lucha en Palestina como una lucha terrorista. Muchos norteamericanos hablan del 11 de septiembre y de Palestina como si fueran la misma cosa. Y más allá de ahí, es una de las narrativas más unidireccionales que conocemos, completamente dominados por los grandes medios corporativos que simplemente hacen la narrativa de Israel. Cuando trabajaba en Russia Today durante los bombardeos de 2014, me impactaba personalmente porque escuchaba como muchos colegas periodistas no podían comunicarse con sus familiares en Palestina. En ese momento decidí ir personalmente a Palestina y poder hacer cobertura extensiva en la franja
de Cisjordania. Y fue impresionante el recibimiento que me dio el pueblo palestino. Y ver todas las mentiras escandalosas que hace el gobierno israelí. En el occidente escuchamos tantas mentiras sobre los palestinos. Hablan de una lucha entre dos bandos equivalentes. They never tell us that it is one occupying state against an occupied, besieged territory. No nos cuentan que es la historia de un país que ocupa a otro, de un pueblo ocupado luchando. That aside from Gaza, which is an open-air prison, besieged people. Está la historia de Gaza, que es una prisión al aire abierto, donde viven miles de personas. There's the West Bank, which is 3 million Palestinians living under brutal military occupation. Está Cisjordania, donde viven 3 millones de palestinos bajo una brutal ocupación. Subjugated by mass arrests, indefinite detention, subjugados por masivos arrestos indefinidos bajo leyes del apartheid. It was amazing for the Empire Files to go throughout Palestine and reveal what the reality of the situation was. Fue increíble para nuestro programa poder ir a Palestina y cubrir estas historias, conocer estas historias. Unfortunately, while I was in the occupied West Bank, I was banned from entering Gaza from the Israeli authorities. Cuando estuve en la Cisjordania ocupada, se me prohibió por el Estado israelí de entrar a Gaza. So the next year, when the March of Return started, where hundreds of thousands of Palestinians peacefully marched to the partition of Gaza. Por lo tanto, cuando se dio la marcha del retorno en Palestina en el 2015, donde participaron cientos de miles de palestinos, and they were mercilessly gunned down by Israeli snipers, we could not get in and tell that story. Y fueron acribillados sin misericordia por los francotiradores israelíes, yo quise contar esa historia. Recientemente ocurrió una cumbre de las Américas en Estados Unidos donde se decidió a qué país invitar y a qué país no. Y tú fuiste una de las periodistas que confrontaste sobre estos países que no estaban invitados, como el caso de Cuba. ¿Qué sucedió en la cumbre de las Américas? It was amazing to have the opportunity to not only attend the People's Summit of the Americas Fue in Los increíble Angeles, poder participar en la cumbre de los pueblos. but also Biden's failed Summit of the Americas as a journalist. Pero también ir a la cumbre de las Américas como periodista. I attended an offshoot event where Secretary of State Anthony Blinken was there. Estuve atendiendo un evento paralelo donde estuvo presente el secretario de Estado Anthony Blinken. And he went on and on and on about how important human rights and democracy are. Y estuvo hablando sin cesar sobre la importancia de defender los derechos humanos en la región, while at the same time justifying the exclusion of Cuba, Nicaragua, and Venezuela from this important summit. a la vez que justificaba la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de esta cumbre de las Américas. As we know, this was a point of ridicule for the United States. Many countries protested because of this exclusion. Como ya saben, fue un momento ridículo para Estados Unidos. Muchos países boicotearon la cumbre. And because the corporate media is tightly controlled in the United States, they didn't expect real questions from the audience. Y como los medios corporativos están grandemente controlados por el gobierno norteamericano, no esperaban preguntas contenciosas por parte de la prensa. So he was caught off guard by confronting him about the egregious human rights hypocrisy to stand up there while the United States' two greatest allies are essentially brutal dictatorships that prison and kill journalists. Por lo tanto, fue un momento donde se vio enfrente toda la hipocresía del gobierno norteamericano, que sigue apoyando a sus dos aliados principales, Israel y Arabia Saudita, que son dos dictaduras brutales que asesinan y encarcelan a periodistas. And while Julian Assange languishes in prison. Y mientras Julian Assange sigue siendo preso. Es tiempo de hacer una primera pausa. Usted no se aparte de la pantalla. Esto es Justo en la Diana. Shireen Abu Akleh. She was murdered by Israeli forces.
right? CNN just agreed to this. These are your two greatest allies in the Middle East, Saudi Arabia Again, and Israel. They have murdered American journalists and there have been absolutely no repercussions. And you're sitting up here talking about the freedom of press and democracy. The United States is denying sovereignty to tens of millions of people around the world with draconian sanctions for electing leaders that you do not like. Why is there no accountability for Israel or Saudi Arabia for murdering journalists? It is one of the most dangerous places in the world to be a journalist in Palestine. I deplore the loss of Shireen. She was a remarkable journalist, an American citizen, as you all know. Yeah. And there too, we are determined to follow the facts and get to the truth Facts of have what been happened. found, Secretary Blinken, with No, all they due have not. respect. No, With all due I'm sorry. With respect, it is respect, they have not yet conclusive. been established. Yes, We're it looking has. for, no, they have not. But we're looking for an independent, credible investigation. When that investigation happens, we will follow the facts wherever they lead. It's as straightforward as that. But pause It has it not for yet a sec. happened, But it's something that we very much want to see happen. Okay. And we'll have time after Thank the you. panel. Biden, en sus promesas de campaña, prometió cambiar la política hacia Cuba. Eso hizo que un sector importante de la población en Estados Unidos votara por él. Ese sector de Estados Unidos, de Miami específicamente, que está a favor del acercamiento. Biden ha tenido suficiente tiempo para cambiar la política hacia Cuba. ¿Por qué tú crees que no lo ha hecho? Why has Biden not done anything to change the situation with Cuba? It's been a huge disappointment for Americans who are anti-imperialist and anti-war to see Biden has continued Trump's policies. Ha sido una gran decepción para las personas que son antiimperialistas, que son progresistas, antiguerra dentro de Estados Unidos, ver cómo Biden le ha dado continuidad a las políticas de Trump. It's quite shocking that he continued the state-sponsored terrorist designation on Cuba, as well as did not pursue normalization policies like his predecessor Obama did. Es chocante que Biden siga manteniendo a Cuba dentro de la lista de estados auspiciadores del terrorismo, que mantenga las políticas contrarias a Cuba, que no haya apoyado la normalización, contrario a lo que hizo su predecesor, el presidente Obama. Many of us were very hopeful because he comprised of the same foreign policy cabinet that Obama did to pursue these policies. Muchos teníamos ciertas esperanzas porque Biden había sido parte del equipo de política exterior del presidente Obama. I think there's a strain of anti-communism and a worry and strong lobbying force from the Republicans that the Democrats simply cower to and let control them. Hay un elemento de la política del anticomunismo que sigue presente en Estados Unidos, pero también que los demócratas no han sido bastante cobardes ante los ataques que ponen los republicanos ante estos temas. And even though the demonstrations here in July, I think, of last year were very small, the corporate media was able to seize that moment to basically justify all of the criminal policies against Cuba. Y a pesar de que las demostraciones del 11 de julio del año pasado no fueron mayoritarias en Cuba, recibieron tanta atención en los medios corporativos en Estados Unidos que lo convirtieron en un punto de ataque a Cuba. And so unfortunately you saw this narrative reinforced and Biden coming out to basically denounce Cuba and essentially put a stop to any pursuance of the normalization that he might have been planning. Por lo tanto, se reforzó una narrativa, una agenda contra Cuba y Biden se ha pegado a una política trumpista. Y ahora has tenido la oportunidad de estar en Cuba, de pisar la tierra cubana, de ver cómo es la vida aquí y si se diferencia o no de esa imagen que muestran los medios sobre nuestro país. ¿Qué has visto en Cuba? ¿Cómo te ha resultado la gente? Estás en un momento, estás viviendo también un momento muy difícil de nuestro país, donde las mismas medidas de Estados Unidos han arreciado el costo de la vida cotidiana en Cuba. ¿Cómo te has sentido en Cuba y qué has podido presenciar por tus propios ojos? It's been an incredible experience to come here. I came here in 2015 during a very different, optimistic period. Vine por primera vez en el 2015 en un momento muy diferente de la historia cubana, donde había cierto optimismo. It's quite tragic to see the blackouts that are plaguing the country in the light of the Matanzas, horrific fire, the explosion at the hotel. It seems like there's bad luck after bad luck happening. Ha sido terrible ver los apagones, ver las dificultades, el incendio en Matanzas, todo lo que ha ido pasando, los momentos difíciles y trágicos que ha ido pasando el pueblo de Cuba. With climate change reaching cataclysmic levels, changing weather around the world, it is urgent for international solidarity,
for governments to reach out to help, not criminalize countries that are suffering. Y a la vez que hemos visto los grandes cambios producto de la crisis climática que afectan a países de todo el mundo, debía ser un momento en que la solidaridad internacional debe prevalecer, que los gobiernos deben buscar la manera de ayudarse entre sí y no criminalizar a ciertos países. I live in the heart of the empire, the epicenter of capitalism, a country that couldn't be farther detached from the suffering of its own people. Vivo en el corazón del imperio, vivo en el epicentro del capitalismo y veo todos los días, cotidianamente, cómo es un gobierno que está desconectado del propio sufrimiento, el sufrimiento de su propio pueblo. And despite what Cuba is going through, the severe problems it faces, it's truly amazing to see the state doing everything that it possibly can to help alleviate that suffering in every sector. Y a pesar de las dificultades y el sufrimiento que vive el pueblo cubano en muchas ocasiones, es increíble ver todo lo que hace el gobierno cubano, el Estado cubano, para ayudar y solventar las situaciones. The creative resistance that the biotechnology sector has had to incorporate to do their own vaccine research, making 4 different vaccines that has put the rest of the world to shame. La resistencia creativa de los científicos cubanos que, a pesar de todas las dificultades con sus recursos, han tenido que crear no una sola vacuna, sino que 4, lo cual debería ser una vergüenza para los demás científicos del mundo. Still managing to supply a surplus of doctors to help other countries who are facing their own natural disasters and problems themselves. Cuando Cuba envía a sus médicos para ayudar a otros pueblos del mundo. Everywhere I've gone here, I've met people who are passionate about the revolution. A todos los lugares donde he estado en Cuba he conocido personas muy apasionadas con su revolución. Not denying that problems exist, but simply asking the United States to lift this criminal blockade and let them live. Sin negar que los problemas existen, pero exigiendo que el gobierno norteamericano levante el bloqueo para que ellos puedan desarrollarse. I hope to share that message with the American public. Y quiero compartir ese mensaje con el pueblo norteamericano. Tu experiencia aquí crea un impasse, un punto de partida para mostrar el mensaje, como tú decías, de lo que has visto en Cuba. ¿Tendrías la posibilidad de iniciar un proyecto, de hacer un documental, de hacer algo relacionado con Cuba? Sí, claro. Oh, sorry. Yes, of course. I'm very inspired by my time here. Estoy muy inspirada por mi tiempo aquí. He sido muy movida por lo que he escuchado, los mensajes del pueblo cubano. Especially with the state-designated terrorist, especially with the label of state-sponsored Especialmente terrorist. ante la designación injusta de Cuba como Estado auspiciador del terrorismo. The absurd hypocrisy of that designation coming from the world's empire that's engaging warfare, tens of millions, hundreds of millions of people around the world. La hipocresía de que esta designación venga precisamente del gobierno que es el más grande terrorista en el mundo, culpable de tantos crímenes de guerra. Especially with climate change becoming more and more of a global security issue. Especialmente cuando la crisis climática se convierte en un problema de seguridad para todo el mundo. Es imperativo que contemos la historia de Cuba. As socialism, as the consciousness against capitalism and socialism grows in the United States, ya que las ideas socialistas y la conciencia socialista va creciendo en Estados Unidos. There's an incredible moment, an opening for us. Hay un momento increíble para conectar esa conciencia con la solidaridad internacional. With our brothers and sisters who are living under the boot of U.S. imperialism around Y the world. unirnos a nuestros hermanos y hermanas que viven bajo la bota del imperialismo norteamericano. I hope to be able to make several segments and Espero hopefully a poder crear documentary in the near varios future segmentos, un about what's going documental on here. sobre lo que está sucediendo acá. Bueno, yo te digo desde ya que es un gran desafío, pero te deseamos muchísima suerte en todo lo que vas a hacer. Y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa de Justo en la Diana para brindarnos tus experiencias sobre lo que has vivido en Cuba y sobre tus próximos proyectos con respecto a nuestro país. Thank you so much, Diana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. La documentalista y periodista estadounidense Abby Martin recorrió diferentes espacios sociales y científicos durante su reciente visita a Cuba. Estuvo acompañada en esta ocasión por los activistas Manolo de los Santos y Benjamín Samuel Becker. Uno de los primeros lugares del encuentro fue la sede nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, donde dialogó con varios colegas cubanos sobre su experiencia de trabajo en coberturas en países del Medio Oriente. También denunció el discurso mediático de Estados Unidos, que omite otros temas a conveniencia según sus intereses políticos.
Es mi deber, como debe ser el deber de todo ciudadano norteamericano, exponer cuál es la verdadera naturaleza de la política exterior norteamericana, lo que hace el gobierno norteamericano subyugando a decenas de miles de millones de personas en el mundo. Y cuando Estados Unidos va en contra de la soberanía, de la liberación de los pueblos del mundo. Los periodistas cubanos se interesaron por saber cómo fue su trabajo en Palestina. Es uno de los lugares más difíciles de entrar en el mundo. Por lo tanto, tuvimos que trabajar del otro lado del bloqueo, colaborando con periodistas palestinos. Y porque los grandes medios en Estados Unidos están capturados por Israel, aun cuando hay medios que intentan contar otros aspectos de la realidad palestina, siempre está embarrado por la propaganda del Estado israelí. Como parte de su recorrido, Martin también visitó el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, donde conoció sobre la estrategia de enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba, la efectividad de las vacunas y el uso de otros medicamentos cubanos como el Nasalferón. Los directivos de la institución también les explicaron sobre los avances en los tratamientos contra otras enfermedades como el cáncer de pulmón. Escuchar sobre los proyectos de Cuba para prevenir la transmisión de VIH de madre a los niños, escuchar de los proyectos de vacunales contra el cáncer de pulmón, otros proyectos de investigación en Cuba, escuchar de cómo Cuba ha desarrollado más de 4 vacunas contra el COVID. Me conmueve viniendo de un país donde han muerto ya más de 1 millón de personas por resultado del COVID-19. Como periodista conozco ya por mucho tiempo, cómo el bloqueo limita el acceso de Cuba a cosas básicas y esenciales de toda la vida, pero hoy también me he dado cuenta hablando con los científicos cubanos, como también el bloqueo limita el compartir, el intercambio de información e ideas con la comunidad científica en Estados Unidos y en el resto del mundo, y como esto es una gran restricción. Poco antes de finalizar su visita en la isla, la documentalista estadounidense recorrió junto al presidente de los CDR en Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, el barrio capitalino de La Corbata. Han estado haciendo un recorrido por diferentes lugares, vinieron aquí en La Corbata y nadie les dijo vamos para aquí, vamos para allá. Ellos dijeron yo quiero entrar a esa casa, quiero entrar a esta otra casa, quiero conversar con los vecinos, y es lo que han estado haciendo, conociendo la Cuba real, la Cuba que es muy diferente a la que algunas personas tratan de dibujar en esa burbuja mediática, y han estado haciendo precisamente eso, conversando con los vecinos aquí de la comunidad, conociendo sobre la transformación tan importante que ha estado teniendo lugar aquí en La Corbata. Abby Martin tuvo la oportunidad de comparar la situación de Cuba con la última vez que visitó el país en 2015. Las medidas del bloqueo estadounidense se han arreciado en los últimos años, una razón más para dar a conocer cómo esa política afecta el curso de la vida diaria de los cubanos. وضع البلد سيء للغاية، يعني ما فيش. السبب الأوضاع. الحصار دمرنا، بهدلنا. يعني إحنا عايشين هيك بس اسم عايشين. لما إحنا مدفونين بالحياة وإحنا طيبين مدفونين من الحصار اللي إحنا فيه. ينفد من غزة، لأن غزة ما صارتش غزة. غزة صارت دمار وخراب ديار للغاية. يعني بس اسم غزة، اسم هيكل عظمي. إما يعني ناس يعني متنية مبسوطة فرحانة ما فيش. لأن الشعب الفلسطيني في وضع كرب. إسرائيل ضغط عليه، حصار من شقة، موت من شقة، يعني إحنا مش متحيرين من وين نتلقاها.
شو يعني بعاني من ضيق الخلق ومن ضيق المعيشة غير شكل. يعني الناس بتنام أنا بنامش كتر ما بفكر. يعني بعد مرات بكسر الدار بحرق الأخضرين من ضيق الخلق. اليهود من شقة، الحصار من شقة. Abby Martin es de esas voces que resultan incómodas porque cuentan la realidad desde el otro lado. No se ciñen a un discurso ya establecido por la industria mediática de Estados Unidos. Así lo contó cuando vio el sufrimiento de los palestinos y así lo contará con Cuba después de haber visto nuestra realidad. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Recuerde que también nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, los puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Estamos también en Facebook y Twitter. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.